Hola a todas y a todos, mi nombre es Natalie Goffar, soy ensayista y investigadora en el ámbito de los estudios visuales, con especial enfoque en la fotografía contemporánea y en la relación entre arte y paisaje. Soy la autora de los libros Imagen Criolla, Prácticas Fotográficas en las Artes Visuales de Chile, publicado en 2013, e Intramuros, Palimpsesto sobre Arte y Paisaje, publicado en 2019. Ante la invitación de Antena de presentar una obra ícono del arte chileno, debo confesar que dicha palabra me produce ciertos conflictos, en el sentido que la palabra ícono refiere primero a la pintura religiosa y es por ende portadora de cierta adoración. En lo personal, prefiero referirme a obra emblemática o hito artístico. Y bajo esa perspectiva, mi obra escogida es A Chile, de Elías Adasme, realizada entre 1979 y 1980 en Santiago de Chile. Para mí ese trabajo inaugura el arte contemporáneo en Chile, en el sentido que ya no se articula desde la crítica institucional o desde los desplazamientos disciplinares tan propios de las neovanguardias, sino que introduce la idea de un arte que se piensa a sí mismo, que piensa su entorno, que piensa su propio tiempo y trabaja con la contemporaneidad misma. La obra de Elías Adasme se sitúa en un contexto pasado, el de un régimen totalitario, de un cuerpo social y territorial controlado y censurado. Sin embargo, su contemporaneidad guarda estrecha relación con lo que se denomina el giro espacial en las artes y las humanidades. Es decir, habla en el fondo del protagonismo que ha tomado la reflexión sobre la relación entre el espacio y el cuerpo y el humano. Hasta hace poco, para quienes habíamos vivido la mayor parte de nuestras vidas en democracia, con derecho a libre expresión y desplazamiento, la obra de Elías Adás me parecía algo lejano. Digo hasta hace poco, porque en el contexto de las cuarentenas mundiales por pandemia, los regresos de los toques de queda y los diversos permisos administrativos para desplazarse por el territorio, la discusión sobre la relación de nuestro cuerpo y su desplazamiento en el espacio vuelve a estar en el tapete. Decía que a Chile introduce justamente reflexiones que se han vuelto más vigentes que nunca y que son muy frecuentes, de hecho, en el arte actual. Por eso me gustaría más bien articular esta presentación a partir de la noción de cuerpo cartográfico y también ponerla en relación con una obra realizada 30 años después. Se trata de la obra Primera Línea del artista Francisca Monte, realizada el 11 de septiembre y el 1 de mayo del 2011. Pero volvamos primero a la obra Chile de Adasme. Esta consta de 5 etapas, plasmadas en el montaje en 5 imágenes o paneles, y las primeras 4 referían a photo performance o acciones corporales registradas fotográficamente, realizadas por el artista en el espacio público y privado. La primera de ellas muestra el cuerpo de Adasme en una posición incómoda y invertida, colocado justo al lado de un mapa de Chile. Ambas alargadas fisonomías de hecho se corresponden, la delgada franja de tierra y la delgadez del cuerpo de Adasme. En la segunda etapa o imagen, el cuerpo de Adasme vuelve a invertirse, pero en una postura mucho más incómoda y mucho más riesgosa, por cierto, ya que se cuelga del panel de la estación del Metro Salvador junto al mapa de Chile. Doble incomodidad, doble peligro, puesto que después de varios intentos fallidos por hacer esa acción en distintos lugares de la capital, a riesgo de ser reprimido o detenido por las fuerzas policíacas, logra por fin realizar su acción en una estación cuyo nombre además le servía como homenaje a Salvador Allende y asimismo como metáfora del concepto de la salvación. Para el tercer y cuarto panel, Adasme vuelve a estar a salvo en el espacio privado del hogar. En la tercera, lo que hace es escribir con luz sobre su cuerpo, sobre la superficie de su cuerpo, mediante la proyección de una diapositiva del registro del mapa de Chile. Y en la cuarta, escribe literalmente sobre su torso la palabra Chile. La quinta etapa del proceso de trabajo, lejos la más compleja, en el sentido que primero se construye a partir de un afiche que reúne las primeras etapas
de los registros de su performance, y este afiche Adasme lo toma y lo coloca en distintas murallas del espacio público de la ciudad. Y ahí empieza la etapa final del trabajo, en el cual él empieza a mirar y observar el tiempo de permanencia de esos afiches en los muros, a veces tan solo minutos. Y lo interesante es que ya no importa tanto la relación entre el interior, el exterior, el cuerpo, el mapa, lo ahí representado, sino que el mismo objeto, afiche, deviene protagonista, deviene un objeto performático en sí mismo. Entonces aquí hay casi como una doble performance. Está la performance de Elías Adasme y la performance de su artefacto, objeto, afiche, en el espacio público. Y ese registro, ese como reporte de la permanencia, es lo que al final aparece inscrito en el quinto panel. Lo interesante es ver cómo esa imagen deviene objeto y cuerpo en el espacio, y es ese cambio el que me parece clave para pensar la contemporaneidad del trabajo de Elías Adasme y el carácter precursor de ese trabajo, en el sentido que ya no solo se centra en el carácter documental, en el mero registro de sus performances, sino que a su vez el dispositivo y el medio se problematiza nuevamente convirtiéndose en un objeto cultural. Por eso cuando hablo de cuerpos cartográficos no solo pienso literalmente en el cuerpo cartografiado o el cuerpo literal del artista junto al mapa. El cuerpo cartográfico para mí también lo constituye el mismo afiche, en el sentido de cómo se intenta reescribir el espacio público con un objeto comunicativo, un afiche, en un contexto totalitario en que no hay libre expresión, en un contexto caracterizado por cierta forma de propaganda oficial y donde la disidencia y la oposición es censurada. Y este artefacto se vuelve en el fondo en el representante de este cuerpo, en el símbolo de este cuerpo censurado. Y ahí la noción, en el fondo, de cartografía empieza a cobrar otro sentido y nos lleva a pensar, en el fondo, sobre qué es lo que define el mapa y cómo se relaciona, en el fondo, el territorio con los cuerpos. Y algo similar, de hecho, es lo que realizó 30 años después Francisca Montes en sus trípticos Primera Línea. El tríptico al cual me voy a referir especialmente es el tríptico 11 de septiembre, que corresponde a un registro hecho desde una avioneta, un sobrevuelo en avioneta, en el cual Francisca Montes hace estas fotografías de las habituales manifestaciones que sucedían y suceden en la ciudad de Santiago, los 11 de septiembre, como forma de recordar el golpe de Estado ocurrido en esa fecha. Ahora lo interesante de estas vistas aéreas es que justamente al ser unas vistas aéreas con un supuesto punto de vista no humano, con una mirada casi de un narrador omnisciente, que vuelve a dialogar en el fondo el espacio con el mapa, porque esta vista aérea es lo que caracteriza en el fondo la vista cartográfica, pero vemos cómo se va articulando desde otra forma el espacio, a diferencia del espacio del mapa que es estático, dinámico, dibujado y escrito a partir de signos y convenciones. El mapa aéreo de Francisca Montes se va organizando a partir de una lógica de lleno y vacío, creándose ritmos entre masas humanas anónimas y colectivas versus espacios urbanos vacíos. Más allá de hacer una comparación entre el trabajo individual en el contexto dictatorial de Elías Adasme versus el registro colectivo en democracia de Francisca Montes, lo que me interesa en ambos trabajos es justamente pensar esa relación de cómo el espacio se activa por quienes lo ocupan, si no es un lugar vacío. Y en ese sentido quería leerles un pequeño fragmento de una frase de Michel de Certeau que creo que ilustra muy bien la correspondencia que trato de hacer entre ambos trabajos.
Desde un principio, entre espacio y lugar, planteo una distinción que delimitará campo. Un lugar es el orden, cualquiera que sea, según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Ahí, pues, se excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo sitio. Ahí impera la ley de lo propio. Los elementos considerados están unos al lado del otro, cada uno situado en un sitio propio y distinto que cada uno define. Un lugar es, pues, una configuración instantánea de posiciones, implica una indicación de estabilidad. En el sentido para todo el lugar es algo fijo, que está más bien, las cosas, en el fondo no hay una interacción. El espacio, para todo al revés, es el lugar habitado, practicado, relatado. Y lo que realiza tanto Adasme como Montes es un espacio relatado o un relato de espacio. Y en el sentido explica cómo en un contexto de represión esa activación no puede realizarse y ya no hay en el fondo espacio, sino solo lugar. Quise salir un poco del relato, como les decía, netamente histórico, en cuanto creo que la obra de Adasme ya ha sido bastante analizada desde esa perspectiva. Y me interesaba, y quiero recalcar, como decía al inicio, como el carácter sumamente contemporáneo, más allá del contexto histórico de la obra, por las cuestiones y las reflexiones que introduce. Quería asimismo hacer un guiño a nuestra propia relación con el espacio post-COVID y poner en el fondo en relación con la obra de Francisca Montes, para ver en el fondo casi como la segunda parte, en justo estas vistas aéreas donde las masas se desplazan y manifiestan libremente 30 años después para recordar una fecha que afectó directamente el contexto en el cual se estaba haciendo la obra de Adasme. Muchas gracias, que esté muy bien.